defensor, tanto Empieza, la empieza, empieza. fiscalía. Vamos a ver Ya empieza. en qué se va. Ya empieza, No ¿viste? existe ningún tipo de interferencia en la modulación de mi voz. Perfectamente bien, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Me indica, por favor? Todos, por favor, con los micrófonos apagados, los que sean públicos, con una amabilidad. Muy bien. Solo unas breves disposiciones o reglas generales. Primero, no puede ninguna persona hacer interrupciones a las personas que este jugador le da el uso de la palabra. Eso es esencial, natural, para poder tener un desarrollo adecuado a este tipo de audiencias. ¿Sí? No se va a permitir en ese sentido ningún tipo de interrupción en respeto a las personas que intervienen y que van a exponer sus peticiones y las contestaciones, obviamente, a estas. Termine de planchar, termine. Bien. Estimado administrador, proceda, por favor. Estimados ciudadanos y estimados personas, parte accionante, en esta primera parte voy a otorgar 5 minutos a cada uno de los intervinientes. La secretaria, hasta que yo pueda memorizar los nombres de las personas, me va a ayudar también, va a estar pendiente de los nombres de los abogados. Y vamos a tener esa primera intervención respecto, primero, de la proposición del planteamiento, ¿verdad?, del habeas corpus, las pretensiones en ese sentido, de existir violación de derechos, también la explicación en ese aspecto, y luego vamos a entrar ya en una práctica probatoria. La pantalla y el compartir de este dispositivo Zoom está habilitado para que en ese sentido, previo a la orden de este juez, pueda plantearse, pueda presentarse la documentación que se considere para realizar la examinación probatoria constitucional y también pueda conocer este juzgador todos los elementos que se plantean para sus presentaciones. En ese sentido, insisto, no se tendrá ningún tipo de consideración a las personas que pretendan interrumpir la intervención, especialmente de los abogados y juristas que han preparado esta solicitud y la contestación, como indiqué, al respecto. Primera y última observación en ese sentido, por favor. Los audios apagados, las cámaras encendidas. Persona que no dé cumplimiento a estas reglas establecidas de forma anticipada para el respeto de esta solicitud constitucional tendrá, pues, obviamente, que salir de la sala. Muy bien, en ese sentido vamos entonces a dar paso en esta primera intervención con las disposiciones advertidas a la defensa del ciudadano que interviene como accionante y que manifiesta inclusive dentro del auto de sustanciación la persona afectada o la persona que se pretende beneficiar del habeas corpus, el señor Dueñas Vélez Din Ciro, y como persona afectada el señor Jorge David Glass Espinel. Vamos entonces con la intervención del distinguido abogado Andrés Omar Villegas Pico, y luego, insisto, la intervención me dirán por favor, doctora Amaris y doctor Marcelo, quién será el que interviene o si tendrán una intervención mixta en esta primera parte. ¿Está claro mi pronunciamiento? Sí, sí, de mi parte. Vamos. Mi querida secretaria, entramos entonces en esta primera parte. Tomamos el tiempo. Gracias. Mi querido doctor, un gusto saludarlo a usted. Una feliz Navidad en el sentido de estas épocas familiares y su intervención, por favor. Sí, señor juez, público presente, Andrés Villegas Pico, intervengo en defensa del señor Ciro Dueñas, aquí presente, y sustento la acción de habeas corpus correctivo en los siguientes términos. Desde que se trasladó al ex vicepresidente Glass a la cárcel del Encuentro, CPL Santa Elena número 1, el 10 de noviembre de 2025, se han
suscitado una serie de sucesos que, como voy a explicar, violan los más esenciales derechos humanos del señor Glass, porque constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes. En primer lugar, el día 5 de diciembre del 2025, el ex vicepresidente Glass fue víctima de fuertes cólicos, fuertes dolores, en altas horas de la noche, y no recibió atención médica de urgencia para salvaguardar su salud y hasta su vida. Recién el día siguiente, el 6 de diciembre de 2025, concurrió un médico no especialista y que además desconocía de la emergencia acaecida la noche anterior. Este hecho denota con claridad meridiana que en la cárcel del Encuentro no existen las condiciones para atender situaciones de emergencia médica como las que he mencionado. Es más, dentro de las peticiones en la acción de habeas corpus se solicita, se requiere al Ministerio del Interior y al SNAI que informe si se le prestó no atención médica al ingeniero Glass ese día 5 de diciembre de 2025. Pero hay más, señor juez. El ingeniero Glass, cuando fue trasladado, ya padecía de algunas enfermedades, entre ellas la espondilitis anquilosante, una especie de artrosis incurable y degenerativa, que requiere no solamente atención médica especializada y farmacológica, sino también rehabilitación. Rehabilitación que no está recibiendo. ¿Y por qué no puede, y por qué no la recibe? Porque en la cárcel del Encuentro no hay los medios para hacerlo. Por otra parte, en los últimos días, el ex vicepresidente Glass le ha comunicado a sus abogados que le ha aparecido enfermedad de hongos en los pies que le van subiendo a las piernas. Afectación que no ha tenido alguna respuesta por parte del Estado, por un tratamiento, mejorar las condiciones del encarcelamiento en la cárcel de Encuentro. Pues esta afectación denota humedad y falta de luz natural, entre otras cosas. Por otra parte, hay situaciones que evidencian también tratos crueles y denigrantes. El ingeniero Glass está en una celda en donde se encuentra instalada una cámara de audio y video. ¿Qué hace una cámara de audio y video grabando el interior de una celda? Una celda que, por cierto, tiene los baños higiénicos, el lugar para bañarse y el lugar para dormir en un solo ambiente, sin divisiones. Ello vulnera o va en contra de la dignidad humana. Ya lo dijo en su momento la Corte Europea de Derechos Humanos, en un caso similar, en donde se tenía personas privadas de libertad en celdas en donde el lugar para hacer deposiciones, el lugar para bañarse y el lugar para dormir estaba en un solo ambiente. Pero esto no es todo, señor juez. También existe una disminución de la porción del alimento que se le entrega diariamente al ex vicepresidente Glass. Ello, como lo voy a explicar en pocos segundos, ha provocado una desnutrición proteica y calórica y sarcopenia clínicamente significativa. Y no lo digo yo, no lo decimos los abogados. Lo va a explicar el doctor Edison Barreto, que tuvo la oportunidad
de verlo in situ al ingeniero Glass. Nos hubiera encantado, el señor magistrado, tenerlo in situ al ingeniero Glass. Usted ordenó en Providencia que se lo presente el ingeniero Glass. Es más, Un minuto, doctor. sí, Un minuto esta parte, doctor. Un minuto. Proceda. gracias. Decía que nos hubiera gustado que esté el ingeniero Glass presente, pues la naturaleza propia del aeropuerto es que después tenga contacto directo con la persona privada de libertad. Sin embargo, creo que es importante que usted lo escuche el ingeniero Glass y solicito en la estación probatoria que se escuche el ingeniero Glass y que se escuche al doctor Edson Barreto Zambrano. Nuestra petición, y con esto termino esta primera locución, es que, dado que la cárcel del encuentro CPL Santa Elena número 1 no cuenta con infraestructura ni la atención médica permanente para dar atención médica que salve la vida del ingeniero Glass, solicitamos que ordene el internamiento en un hospital. Si bien usted ya lo dispuso, siempre que la emergencia médica lo justifique. Sin embargo, pese a la gravedad de la situación de salud del ingeniero Glass, aún lo vemos en la cárcel del encuentro, lo cual es inadmisible desde todo punto de vista. Hasta aquí mi primera intervención. Muchísimas gracias, apreciado doctor, por su intervención. Vamos con la intervención del distinguido doctor Marcelo Orellana. Por favor, doctor Marcelo Orellana. Doctora Amaris Cáceres. Buenos días, señor juez. Y Mi querida doctora, muy buenos días. También feliz Navidad para usted. Tiene el uso de la voz. feliz Navidad, señor juez. Señor juez, solicitarle de manera expresa que en este caso y en esta audiencia de habeas corpus se le permita dar el testimonio a mi cliente, ingeniero Jorge Glass Spinelli. A su vez, señor juez, dejar sentado que la cárcel CPL Santa Elena 1, más conocida como la cárcel del encuentro, no se encuentra concluida al 100% y que eso se tome en cuenta también a las partes procesales que están aquí en representación del Estado. Eso sería todo, señor juez, por nuestra parte. Volver a solicitarle la comparecencia del testimonio del ingeniero Jorge Glass. Muchísimas gracias, mi querida abogada. Puede tomar su lugar. Ahora bien, vamos a escuchar la contestación en esta primera parte. Insisto, la parte probatoria, la parte en la cual se desarrollan los elementos que sostienen los alegatos de todos y cada uno de ustedes, es obviamente pues la que sigue de esta primera parte. Sin embargo, vamos a escuchar los alegatos o en la contestación al distinguido doctor Ricardo Escobar Sierra. Entiendo es el director del Centro de Privación de Libertad Santa Elena número 1, ¿verdad? En representación de el señor Teniente Coronel Franklin Espín Salva. Por favor, si estoy en algún error de nombre o de identificación, me excuso y la secretaria me ayuda con las correcciones. Por favor, intervención distinguido doctor Ricardo. Muchas gracias, doctor. Sí, Querido doctor, muchos saludos para usted. Feliz Navidad también. Por favor, su intervención. Gracias. igualmente, muchas gracias. Me comparezco como delegado del director del Centro de Protección y Libertad Santa Elena 1. Bien, doctor, previo a la intervención, en virtud de la lealtad procesal y en virtud de lo que ha manifestado el abogado del accionante, ya los códigos que ha alegado del 5 de diciembre, actualmente no existe ningún informe médico, por lo menos que se haya corrido traslado a este centro en virtud de esta situación. La inyección la inyección que se aplica el ingeniero en tal virtud se ha sido aplicada, ha sido atendida previa cita de IES y ha sido aplicada el 20 de noviembre del 2025 y el 17 de diciembre del 2025. Es decir, se ha cumplido con lo que establece el requerimiento. Todo esto se demostrará en el momento procesual oportuno. En relación a los tratos crueles e inhumanos, la parte accionante no ha podido demostrar dicha argumentación por cuanto es algo improcedente y presumiblemente estaría actuando, no estaría actuando con lealtad procesal, un principio muy fundamental y universal.
en relación a las cámaras, existen cámaras de audio, videos, no podría tampoco el abogado de la parte frente demostrar esta situación. Entonces, deja mucho que desear y decir en virtud de lo que está manifestando. En relación a la disminución de alimentación, tampoco existe un informe en el cual se demuestre que la PPL ha bajado de peso, ha perdido peso o incluso está con algún tipo de desnutrición. En relación al médico particular, si bien es cierto, doctor, ingresó el 19 de diciembre, si no me equivoco, por conocimiento del centro administrativo, pero a su vez, hasta la presente fecha, los abogados de la defensa han corrido traslado al informe médico al informe médico particular elaborado por los abogados de la defensa. Es decir, el certificado médico puede decir que la PPL está en condiciones humanas o de salud hablando, pero a nosotros no se nos ha corrido el traslado. ¿Qué quiero decir con esto? De que nosotros tenemos un informe elaborado por el Ministerio de Salud Pública en el cual detalla todas las situaciones y para poder corroborar que lo que el médico particular establece en ese informe, en ese certificado, tenía que haber sido corrido traslado a este centro para que poder correr el traslado a nosotros al Ministerio de Salud Pública y poder ver la situación en el caso de que esto no se ha cumplido por parte de la defensa, entonces ha quedado en el aire. Bien, esto para iniciar, es decir, señor juez, estaría presuntamente induciendo el error judicial, porque hay bastantes situaciones en las cuales no ha podido demostrar hasta el momento. Bien, en relación a las citas médicas que ha tenido la PPL, me permito manifestar lo siguiente. Ha tenido 16 atenciones en medicina general, 2 atenciones psicológicas clínicas, 1 atención psiquiátrica, 13 atenciones de enfermería. Esto es por el Ministerio de Salud Pública. También ha tenido consultas médicas a través de la plataforma Zoom con psiquiatría y con el IES en virtud de la aplicación de la inyección. Eso es lo que puedo alegar en esta primera parte, señor juez. Muchísimas gracias, distinguido doctor Ricardo. Si no les molestia, la última parte usted indicó de forma precisa que el accionante ha recibido 16, me refiero, entiendo, a partir de su ingreso a el centro de Encuentro 1, ¿verdad? Sí, así es, doctor. A ver, para Ya. ampliar y aclarar esta situación. Eso lo podemos ver en el momento probatorio, solamente de la parte Así es, referencial. doctor. Así es. Desde el Durante su día intervención me dice 16 atenciones médicas. ¿Qué otras atenciones, por favor? 16 atenciones médicas en general, 2 atenciones en psicología clínica y 1 atención psiquiátrica. Esto es, mi respaldo está dentro del informe emitido por el Ministerio de Salud Pública. Y 13 atenciones 13 de atenciones enfermería. de enfermería, sí, doctor. Ok. Y aplicación, según indica, por parte del IES, de una inyección permanente. Sí, Me doctor. indica, por favor, qué tipo de, para qué tipo de restauración de salud es esto. En virtud de eso es la inyección que se pone para el tema de la pierna que tiene la afectación. Es una inyección refrigerada que en el momento procesal oportuno, es decir, en la práctica de la prueba, lo detallaré. Si usted desea, se lo puedo decir en este momento, pero... No, muchísimas gracias. Vamos, eso, como usted bien indica, eso debe de desarrollarse en la práctica probatoria. Muchas gracias. Muy bien. Entiendo también vamos a tener intervención de la representación del SNAI por intermedio del distinguido doctor Gustavo Eduardo Espín y del doctor Raúl Andrade. Mi querido doctor, muy buenos días a usted, una feliz Navidad. Me indica si va a intervenir usted o el doctor Raúl Andrade. Doctor, muy buenos días. Únicamente haré la intervención a través de mi persona.
Muy bien, vamos adelante entonces. Un gusto saludarlo nuevamente a mi querido doctor. Vamos. Propio doctor, muy buenos días nuevamente. Buenos días con todos los presentes. Legitimación activa, legitimación pasiva. Para efectos de registro, mi nombre es Gustavo Espín López. Comparezco en representación del director general del SNAI dentro de la presente garantía jurisdiccional de habeas corpus. Señor juez, cumpliendo lo que usted ha dispuesto respecto del término inicial, a fin de que nosotros podamos establecer de manera clara, fehaciente, cuál es el punto controvertido y respecto de cuál es la pretensión por parte de la legitimación activa. En ese sentido, señor juez, teniendo en cuenta lo que establece la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la situación jurídica de la persona privada de la libertad no es un punto controvertido. Eso quiere decir que está dentro del Centro de Privación de Libertad Santanera número 1 por orden de autoridad competente. En función de eso, nos encontramos, como ya lo ha manifestado la defensa técnica, dentro de un habeas corpus correctivo. Un habeas corpus correctivo que debe seguir las reglas de la sentencia de la Corte Constitucional a partir de la sentencia 365-18-JH/21. Pero sin embargo, señor juez, me permito manifestarle de manera inicial que el Código Orgánico de la Función Judicial establece los principios de buena fe y lealtad procesal respecto de lo que alego dentro de una garantía jurisdiccional, así como también la verdad procesal respecto de que su autoridad conozca de manera clara cuáles son las supuestas vulneraciones de derechos constitucionales. En ese sentido, ha iniciado su exposición manifestando un hecho puntual que es el 5 de diciembre del 2025, en el cual, en la etapa probatoria, usted, señor juez, verificará respecto de que, evidentemente, no es como se manifiesta ni como se sobredimensiona. Respecto de que se han suscitado una serie de violaciones de derechos constitucionales a partir de el ingreso al Centro de Privación de Libertad Santa Elena número 1, también va a ser desvirtuado en la etapa que corresponde. Respecto de que existen tratos crueles, inhumanos y degradantes, que así lo ha considerado. Sin embargo, la Corte Constitucional manifiesta que para definir ese tipo de situaciones debe existir intencionalidad, causar severos sufrimientos físicos, psicológicos o sexuales, o que se inflige independientemente del propósito. La mera negación no constituye vulneración de derecho constitucional y manifestar únicamente de manera abierta, que existen tratos crueles, inhumanos y degradantes, evidentemente no alcanza la esfera constitucional y se queda únicamente en la esfera de las meras alegaciones. Respecto de que no existe medicina, tratamiento farmacológico, y respecto de que no existe tampoco un tratamiento especializado a la persona privada de la libertad, conforme ya se estableció incluso por el Centro de Privación, ha recibido 16 atenciones médicas desde el ingreso al Centro de Privación de Libertad Santa Elena número 1, y esta cartera de Estado, en cumplimiento a la atribución que tiene en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que es la custodia de las personas privadas de la libertad, coadyuvando con el Ministerio de Salud Pública, ha dado las atenciones médicas. Respecto de una afectación de hongos, no puede ser catalogado como una enfermedad catastrófica, mucho menos crónica, respecto de la inacción que manifiesta por parte de esta cartera de Estado, que también va a ser desvirtuado. En ese sentido, manifiesta también que existen pronunciamientos de la Unión Europea respecto de un solo ambiente, de lugar, de la habitabilidad. Hay que entender y no leer las sentencias de manera parcializada, sino en su integralidad, teniendo en cuenta que pronunciamientos de la Unión Europea habla respecto de antecedentes de hacinamiento y la hoy persona privada de la libertad dentro del Centro de Privación de Libertad Santa Elena número 1 únicamente comparte celda con 2 personas, que ni siquiera existe hacinamiento en el Centro de Privación. En ese sentido, señor juez, la parte accionante ha solicitado a su autoridad, desconociendo lo que se estableció en el libro de la demanda, que son hechos totalmente diferentes de las pretensiones, que usted ordene el internamiento dentro de un hospital. Y en la demanda inicial, de ninguna manera se había establecido que se ordene el tratamiento a un hospital o el internamiento, ya que usted, señor juez, como juez constitucional y conocedor de los precedentes jurisprudenciales, establece claramente en las sentencias de la Corte Constitucional que únicamente se podrá derivar a una casa de salud dependiendo y la necesidad de hacerlo. Porque incluso en su calificación de la demanda, de manera acertada establece que de ser el caso y estrictamente necesario, se coadyuvará con el Ministerio de Salud Pública a fin de que sea tratado e ingresado a una casa de salud. Criterios técnicos, médicos, que no se cumplen
y que dentro del centro de privación de libertad puede cumplir con el tratamiento que necesita. Esta siendo mi primera intervención, señor juez, devuelvo el uso de la voz. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, apreciado doctor. Vamos. El Ministerio del Interior también ha comparecido conforme a la certificación de la secretaria del despacho. En este caso, en representación del señor ministro John Reinberg, la abogada, entiendo, la doctora Alejandra Herrera. Muy buenos días, señor magistrado. En esta primera intervención va a hacer uso de la voz quien le habla, abogado Luis Gómez. Muy bien, excelente, mi querido doctor Luis Eduardo Gómez. Muy buenos días. El mismo saludo cálido y cordial para usted, como a todos los juristas, y en ese sentido su intervención. Solamente tendrá intervención por parte del Ministerio del Interior usted. No, en la segunda etapa, segunda parte procesal, intervendrá la Ok, abogada. ok, en esa segunda parte. Ya, listo. Vamos, toma el tiempo, secretario. Vamos, mi querido doctor Gómez. Muchas gracias, señor magistrado. Para efectos de registro me presento, abogado Luis Eduardo Gómez Moya, ofreciendo poder o ratificación a nombre del director de patrocinio judicial, doctor Douglas Alexis Álvarez Silva, delegado de la máxima autoridad de esta cartera de Estado, el señor ministro de Interior John Reinberg Oviedo. Una vez que hemos escuchado atentamente los alegatos esgrimidos por parte del legitimado activo, de la defensa técnica del legitimado activo, es evidente, señor magistrado, que no se ha demostrado una vulneración de derecho constitucional dentro de este habeas corpus correctivo. Simplemente estamos frente a inconformidades, pues dentro de la demanda mismo que ha presentado esta autoridad, se demuestra que no existe vulneración de derecho constitucional alguno sobre el derecho a la salud, pues de la misma demanda, señor magistrado, se evidencia y están reconociendo que ha existido atención médica adecuada, y esto en la etapa probatoria se le va a demostrar conforme a los informes emanados por el Ministerio de Salud Pública, y ya se ha evidenciado por parte del legitimado activo y por parte de la defensa técnica que me precedió, que dentro de todo este tiempo que se encuentra dentro de este centro de privación de libertad ha tenido 16 atenciones médicas. No hay documentación, no existe documentación que se pueda demostrar que no se le ha dado la atención médica necesaria dentro de este centro de privación de libertad. Es más, el Estado ecuatoriano ha garantizado en cada momento y se va a demostrar cada una de las atenciones médicas y los fármacos que han sido entregados al hoy legitimado activo. Esto, señor magistrado, es evidente que no toda incomodidad carcelaria constituye violación de derechos. Más allá de eso, nos hablan sobre un derecho, una supuesta vulneración al derecho a la defensa, señor magistrado. De igual manera, en el mismo escrito, en la misma demanda, reconoce que existe, que ha tenido contacto con sus abogados de manera permanente, señor magistrado. No se le ha prohibido, no se ha demostrado cuáles han sido las afectaciones, cómo se ha interrumpido, cómo se ha inmiscuido el Estado entre la comunicación del Estado, del accionante con su defensa técnica. Lo ha hecho por medio Zoom y de manera adecuada en todo momento, señor magistrado. Tampoco, y también nos habla sobre unos supuestos hostigamientos. Nos hablan de supuestos hostigamientos de manera subjetiva, señor magistrado. ¿Dónde está la documentación probatoria que puedan poner en conocimiento que existe este hostigamiento a lo adicionante? Van a decir que en garantías la carga probatoria se va a invertir. Sin embargo, en esto nos estamos tratando simplemente de temas subjetivos. Ahora, señor magistrado, de igual manera, sobre las condiciones de la privación de libertad del hoy accionante, esto de igual manera lo han hecho de manera genérica, señor magistrado, sin que puedan poner en conocimiento a vuestra autoridad sobre supuesta vulneración o afectación en este tema. Más allá de esto, señor magistrado, ¿qué es lo que pretenden aquí? Es meras inconformidades en sus pretensiones, lo que están realizando es ahora que sin causa justa, sin justificación alguna, sin un informe técnico debidamente sustentado, sea trasladado a un centro de salud y que mantenga ahí su estatus cual está poseyendo ahora. Ahora, señor magistrado, ¿cuál es el espíritu del habeas corpus correctivo? Proteger derechos. No ponernos en tela de dudas meras inconformidades. ¿Qué es lo que pretenden aquí? Es sustituir al Estado en la administración penitenciaria a través de un habeas corpus correctivo. ¿Cuál es el verdadero espíritu del habeas corpus correctivo? Es garantizar que la privación de la libertad se ejecute dentro del marco constitucional. ¿Qué es lo que esta cartera de Estado va a demostrar en la etapa que corresponda?
que justamente esto se ha venido suscitando y se va a garantizar, en todo momento se ha garantizado estar las actuaciones del Estado dentro del marco constitucional. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, distinguido doctor. Vamos a la intervención de la Procuraduría General del Estado, en este caso en representación, la distinguida doctora Natalia Escobar Velázquez. Bueno, sí, buenos Señora días. doctora, muy buenos días para usted. Tiene el uso de la voz, un gusto saludarle. Muchas gracias. Buenos días, señor juez, señor secretario, partes procesales. Para efectos de audio me identifico, Natalia Escobar, en representación de la Procuraduría General del Estado. Señor juez, primero que todo debo solicitar se encuentre o se cuente con en esta acción con el Ministerio de Salud Pública, por ser quien lleva el control de salud del PPL, señor Glass, por lo que su presencia es vital para que sean anexadas a este expediente sus controles de salud. El Ministerio de Salud Pública no ha sido accionado en esta acción y solicito se tenga en cuenta la presencia del mismo. Ahora bien, señor juez, sobre las medidas cautelares otorgadas por su autoridad, debemos indicar que el artículo 96 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social nos habla sobre las medidas cautelares y las mismas tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o la violación de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos y tratados internacionales. En este caso, señor juez, se otorga la medida cautelar sin fundamento alguno dentro de este habeas corpus, por lo que en concordancia con el artículo 35 de la citada Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicitamos la revocatoria de las medidas cautelares de este último caso por no ser pertinentes en la misma. Ahora bien, señor juez, entrando un poco a las pretensiones del accionante, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la primera, que se dispone que un médico de su confianza, un médico particular del PPL Glass, sea quien lo evalúe. Se ha indicado de manera verbal en esta primera intervención por parte de los abogados de la entidad accionada que se ha hecho un control y seguimiento estricto a la salud del PPL, porque lo que no se ha evidenciado hasta la presente intervención, la violación alguna al derecho a la salud que él indica. Se dispone así también en las pretensiones del accionante que se retiren las cámaras de la celda. Señor juez, esto se cumple mediante normativa internacional en la colocación de estas cámaras, más aún cuando el PPL tiene antecedentes de intentos de quitarse la vida, por lo que sería irresponsable por parte de la institución SNAI dejarlo sin vigilancia. Así también se indica en la pretensión del accionante sobre hostigamientos, pero no se ha podido probar, por lo menos en lo que se ha presentado dentro del expediente ni en la narrativa de los abogados del accionante, cuáles son los supuestos actos de hostigamiento. Ninguno se ha podido indicar ni probar hasta el momento en esta primera etapa. También, señor juez, según las reuniones mantenidas con la institución accionada, el PPL, señor Glass, ha tenido acceso a sus abogados, no como lo indica la pretensión que no ha tenido, él ha tenido acceso a sus abogados como lo implica y como lo estipula la ley. Es importante resaltar que la entidad accionada ha enmarcado su actuar de manera irrestricta a la ley, cumpliendo con el debido proceso en todas las etapas, señor juez, con lo que demuestra que no se ha violentado los derechos constitucionales indicados por el accionante. Ahora bien, también, señor juez, se debe tener en cuenta que el lapso, en un más o menos de lapso aproximado de un año, el PPL, señor Glass, ha presentado más de 8 acciones de habeas corpus. Respetando su derecho, pero también tenemos que tener en cuenta que hay un abuso de esta acción y que se activa el aparato estatal cada vez que alguien abusa del derecho. Además, tenemos 13 asistencias médicas desde que el señor Jorge Glass entró al centro de privación número 1. Más 32.
por favor, me está interrumpiendo. Lo que no demuestra que se ha estado pidiendo es dejando sin cobertura la salud del PPL Glass. 13 asistencias médicas. Ahora bien, también se presenta en este caso el contenido de la demanda, así como lo expuesto, no se identifica un argumento claro, completo y respecto de la violación de los derechos constitucionales. La Corte Constitucional ha determinado que para identificar un argumento claro y completo se debe verificar, en este caso existe una tesis y una conclusión en la que se afirme cuál sea el derecho constitucional violentado dentro de estas presentes acciones. Por lo antes expuesto, señor juez, y al no existir vulneración de derechos constitucionales, a pesar de que esta es una primera intervención, solicito, señor juez, se declare sin lugar el habeas corpus presentado por el señor Dueñas Vélez de Anchiro en contra del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad por ser improcedente del mismo. Hasta aquí el uso de la voz. Devuelvo la misma. Muchísimas gracias, distinguida doctora Escobar. Han concluido la primera intervención, o mejor dicho, la primera parte. Mi querida secretaria, por favor, solamente para, de manera prolija, certificar esto, dispuesto la intervención en esta primera parte para estos alegatos iniciales, ¿verdad? Esta exposición de las propuestas y pretensión de la demanda y también la contestación de la misma. No existe ninguna otra persona a la cual requiera o deba este jugador darle el uso a la voz en esta primera parte, querida secretaria. Podrán compartir a ver, todos los representantes que fueran acreditados, algunos se acreditaron a los abogados, a esta intervención, pero por representación de las entidades a las que representan. Han comparecido todos. Muchísimas gracias. Muy bien, estimados juristas, vamos a esta segunda parte. En la segunda parte, como ya lo hemos advertido, necesitamos que podamos evidenciar la documentación que sostiene las propuestas, la demanda, y en ese sentido poder hacer la examinación en el marco del principio de contradicción, de publicidad, para que todos ustedes puedan hacer esa examinación junto al juzgador. Y entiendo también existe la solicitud en esta primera parte respecto de la intervención del accionante, el señor Jorge David Glass, ¿verdad? Muy bien, en ese sentido, en ese sentido, distinguido doctor Andrés Omar o la doctora Amaris Cáceres, vamos a escuchar primero la intervención del accionante o quisieran de alguna manera que se presente documentación por parte de ustedes y hacer la examinación. Ahora, sabemos claramente también, estimados abogados, que la carga probatoria en este caso la tiene el Estado ecuatoriano, ¿verdad? Digamos, el Centro de Privación de Libertad y el SNAI. Ahora, si ustedes tienen información o quieren presentar información, o le damos paso a la parte accionada para que en este caso produzca los elementos para que sostienen su contestación. Me indica, distinguido doctor. Sí, señor magistrado, solicito que se lo escuche al ex vicepresidente Jorge Glass que está comentado. Solicita que se lo escuche en esta parte. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos. Entonces, señor Jorge Glass Espinel, ¿me escucha usted? Afirmativo, señor juez. Muy bien. Tiene 2 minutos para la intervención suya, por favor, en este momento. Está solicitando su abogado. Vamos adelante, lo escuchamos. Bueno, trataré de resumir en 2 minutos todo lo que he vivido desde que ingresé a esta cárcel, señor juez, pero espero lograrlo. Desde que fui trasladado a esta cárcel en construcción, por parte de un show mediático político, he sufrido tratos crueles y degradantes y he visto cómo se han ido desmejorando mi salud, cómo se han ido desmejorando inclusive lo que es la atención médica. Hay que destruir la falacia de las atenciones médicas que solamente consisten en venir, tomar la presión y medir el oxímetro en la sangre. No, eso no es una atención médica, eso no es una atención médica integral.
y de hecho en las últimas semanas, si usted verá el reporte de la fecha de las atenciones médicas que llegaron a ser diarias, pero cada una con un médico distinto, a tomar nota de todas las dolencias que yo tengo, que son fibromialgia, que son espondilitis anquilosante juvenil, que son hipertensión, que son colitis, gastritis, estreñimiento crónico, estrés postraumático, trastorno generalizado de la ansiedad, depresión grave y profunda, y por ahí otras enfermedades que se me escapan, señor juez. Para poner un ejemplo puntual y ya específico y práctico de la falacia que se ha expuesto aquí delante de su autoridad, en este momento yo tengo ya una desesperación porque me quedan medicamentos para la presión arterial solamente para 2 días. No me dejaron ver al médico en esta semana, sencillamente no me sacaron. Yo le pedí a los señores policías que ellos solo cumplen órdenes, ellos no son los que deciden esto, pero al parecer el señor director se olvidó de mí o sencillamente no me pusieron en la lista de pacientes para ser atendidos. Por lo tanto, no pude hablar con el médico, cualquiera que sea, de los que aleatoriamente vienen, es decir, no hay un médico de cabecera, no hay un médico de familia, la cárcel no está terminada, no tiene atención médica de salud. Y resulta que no me sacaron y no pude decirles todos los medicamentos que ya se me han terminado, los antialérgicos que yo tomo para mi rinitis alérgica. Se me han terminado las pastillas para el dolor, desde la paracetamol. Se me han terminado muchas pastillas que no he podido reemplazar y el trámite, señor juez, no es que falta una pastilla, inmediatamente la pido y la traen. Hay un trámite que se ha diseñado que yo desconozco, que involucra al SNAI y al Ministerio de Salud para traer medicina. Y yo, mientras ese trámite no se cumpla, voy a estar sin pastillas para la presión arterial. Los tratos crueles y denigrantes, señor juez, se traducen en una tortura psicológica sistemática de golpes con fierros, hacer ruido, prender un extractor industrial, un extractor de aire industrial, cuyo sonido es más fuerte que una fábrica, que impide inclusive la conversación entre los presos, y lo han mantenido hasta 16 horas seguidas encendidas, es decir, día y toda la noche, evitando que podamos dormir. Intervenciones a las 2, 3, 4, 5 de la mañana de la policía con un tubo, golpeando, haciendo un escándalo que me tiene los nervios destrozados. Repito, los señores policías solamente reciben órdenes. Y mientras obligan a los otros presos a bañarse a las 3 de la mañana, por poner un ejemplo, y los gritos que esto representa, y los golpes de los fierros, y los insultos que son generales, hijo de tal, cara de tal, y un largo etcétera. En una de esas dieron un golpe tan fuerte en la puerta de mi celda, señor juez, que el policarbonato endurecido, que supuestamente es antipotines, fue partido y tiene una fisura en este momento, es decir, que no representa una protección en un motín. Sencillamente pues me lo rompen porque ya está fisurado, o me meten un tiro porque eso lo protege contra las balas, y mi vida corre peligro por las personas que están en celdas contiguas a la donde yo me encuentro. Entonces El tiempo, señor accionante. ese trato denigrante, señor juez, de despertarse en la madrugada, golpeando fierros, gritando, insultos, vejaciones, golpes y patadas en la puerta, burlas. Una vez, mientras pateaban la puerta, me decían: ¿qué quieres comer? Caviar, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? Pollo asado, pollo frito, pollo Kentucky, y se burlaban de nosotros. Porque no... Ha finalizado su intervención, señor accionante. Y volveré a tener tiempo más adelante, señor juez, de hablar. Ha solicitado su defensa técnica la intervención por parte suya. En la intervención final
se tendrá la oportunidad de considerarlo por parte de ustedes. Muchísimas gracias. Vamos entonces, gracias por su intervención. Perdón, vamos entonces a continuar. Distinguido doctor, entiendo va a dar paso para que se proceda por parte del accionado a presentar sus pruebas. ¿Me indica, doctor? Señor juez, también solicité que se escuche al doctor Edison Barreto Zambrano. Muy bien, insisto, lo va a querer en esta primera parte, ¿verdad? Sí, señor juez. Vamos, ok, vamos, el señor doctor Edison Barreto, por favor, que se acerque a la sala. No está física presencialmente. No, señor juez, él iba a estar conectado de forma telemática. Ah, ok. Muy bien. Señor Barreto, por favor, abra su audio y su exposición. Sí, señor juez, el doctor Barreto acaba de confirmar que se está conectando y solicita gentilmente que le den acceso. A ver, vamos a tomar un minuto. Las personas debieron estar en la sala preparadas y predispuestas para poder hacer las intervenciones. Hans, un minuto, por favor. Edison Barreto. Señor juez, confirma que ya está conectado el doctor Por Barreto. favor, la intervención del distinguido doctor Barreto. Inmediatamente, por favor. Abra su audio e intervenga. ¿Tiene alguna documentación que va a compartir o va a plasmar dentro de la pantalla para que podamos examinarla? Indíqueme, por favor. Señor doctor Barreto, por favor, identifíquese en la sala. Distinguido doctor Gustavo Espín, ¿está solicitando la palabra? Sí, doctor, permítame y discúlpeme por la interrupción. La Procuraduría General del Estado se desconectó porque se fue el internet de la Procu y están solicitando que por favor les permita el ingreso. Muy bien, quería secretaria, por favor, la comunicación con la coordinación de la Gracias. Procuraduría de la Judicatura para este efecto. Distinguida doctora Alejandra Herrera. Sí, doctor, mi consulta surge en el tema de que si es que el doctor Barreno va a comparecer en calidad de testigo porque tendría que ser sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio. Sí, primero es que eso es lo que quisiera que aparezca en cámara, de lo contrario debemos continuar, lo dice no puede detenerse. Vamos, muchas gracias, vamos adelante. Señor Barreno, querida secretaria, ¿es doctor Barreno Zambrano? Barreto Zambrano. Que sale bloqueado, dice. Al doctor Barreto. Por favor, querida secretaria, por intermedio de la coordinación de la judicatura, para que el señor Barreto Zambrano pueda ingresar en el caso de que no esté en la sala Zoom, me refiero. Estaba supuesto estar de forma presencial. Me acaba de indicar la defensa del accionante que está ingresando o estaba Acaba de en coincidir sala de la espera, medicina por con favor. esta audiencia. Gracias, señor juez. Si tuve un problema con el internet, ya estoy aquí. Ya, Oh, muchísimas gracias. me Está parece hablando extraño. la representante de la Procuraduría. Ok, vamos adelante por el tema de la representación del señor accionante.
Sí, ya el doctor Barreto, señor magistrado, ya está conectado. Doctor Barreto. Muy bien, por Hola. favor, identifíquese, doctor Barreto. Secretaria, por Hola. favor, para la acreditación correspondiente. Mucho gusto, soy el doctor Alejandro Barreto Zambrano, Edison Alejandro Barreto Zambrano, número de cédula 130-900-4412. Número de cédula. Secretaria, por favor, la verificación de los datos. Indíqueme, por favor, ahora sí, querido distinguido doctor Villegas, la persona que está interviniendo o que va a intervenir, señor Alejandro Barreto Zambrano, ¿verdad? Usted hizo digamos, una identificación, una descripción que es la persona que ha sido o que es el médico que ha intervenido o que se ha presentado como médico particular del señor accionante. ¿Esto es correcto? Sí, señor juez, pero hay algo más, hay algo más. El doctor Barreto presentó un informe, hizo un informe de evaluación que está agregado al expediente. Yo lo remití al correo que usted gentilmente lo proporcionó para incorporar pruebas a la contraparte. Eso lo hice yo el día de ayer. Y finalmente, el doctor Barreto no solamente es un médico particular, como lo han dicho algunos organismos nacionales. Él es parte de una mesa técnica que en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso su creación. Y además es el médico que le ha dado seguimiento al estado de salud del ingeniero Glass. Eso es todo en cuanto a la acreditación del doctor Barreto antes de su intervención. Ya, muy bien, entonces, para que este juez tenga claro el contexto de esta intervención. El señor doctor Barreto forma parte del equipo o de la asistencia médica del accionante y tiene contacto permanente en el centro, es decir, ha ido a hacer las revisiones en el centro, entiendo. Y de hecho, de ahí deriva un informe médico que usted ha indicado que se ha presentado a este despacho. Pregunta, ¿ese informe médico se ha presentado al Centro de Privación de Libertad, al SNAI, al Ministerio del Interior? No, porque fue emitido el 22 de diciembre. Fue emitido el 22 de diciembre. Muy bien. Vamos entonces a tomar el tiempo necesario, óptimo, para que las partes procesales puedan tener este informe. Sin embargo, de esto, mi querido doctor, por favor, yo voy a necesitar que se presente esa información en pantalla. Esto debería ser por el abogado Barreto, porque obviamente él tiene el acceso y puede presentarlo. Tiene la disponibilidad de la pantalla para compartir, doctor Barreto, para que se pueda sostener la información que se considere dar. Primero, muy bien, en ese sentido, entonces se establece que el doctor Barreto va a rendir testimonio, distinguido doctor. Sí, señor juez. Sí. Muy bien. En comunicación con usted, doctor Barreto, por favor. ¿Cómo está? Buenas A ver, tardes. me indica, por favor, si tiene el acceso, puede acceder en el sistema, en la computadora, para que ese informe pueda ser planteado. Amigos, Ahorita están estoy tirando conectado abajo el en mi directo. celular, no, Apoyen, por Bueno, favor, vayan necesito dando tap entonces tap que y exista compartiendo. la forma sistemática necesaria para que Que podamos quieren tirar abajo el revisar directo, por esta favor. información. Ayuden, compartan, den tap tap, por favor. Ha sido ingresado dentro del sistema, sale. Cualquiera de los sujetos procesales lo puede visualizar. No sé si el Muchísimas gracias. Se ha abogado... puesto, un momento, señor Barreto, ¿se ha puesto a conocimiento de los sujetos procesales, mi querida secretaria? Sí, doctor, mediante providencia que se hizo hoy día, se ingresó Muy hoy bien. día, se despachó, están ingresados dentro del sistema SAL. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, un momento, querido doctor Barreto. Vamos, estimado doctor Escobar, quiere hacer un pronunciamiento. Vamos. Sí, muchas gracias, doctor. Es en realidad, es en virtud de lo que ha manifestado el abogado de la parte accionante, en el que, si no mal recuerdo, se alega que el doctor Barreto ha venido por varias ocasiones a ser atendido a la PPL. Entonces,
yo recomiendo, sugiero que en esta misma audiencia demuestre que ha sido atendido varias veces por el doctor Barreto. Porque si es que no lo estaría demostrando, pues estaríamos otra vez induciendo el error juicio. Entonces, eso es muy importante destacar. Muchas gracias. Yo de lo que he dicho, señor juez, yo no he hecho Muy bien, muchas gracias por su intervención, distinguido doctor Escobar. A ver, un momento, por favor. Lo más importante es poder tener a la mano el informe que está indicando la defensa de la parte accionante para poder contrastar o examinar esta información previo a la intervención juramentada del distinguido doctor. En ese sentido, por favor, Estrellita, si no le molesta, necesitaría la colaboración de el coordinador para que podamos también tener ese acceso en la pantalla. Una intervención por parte de la distinguida doctora Natalia. Mi querida doctora, dígame. Doctor, sí, disculpe que le insista nuevamente en algo. Estamos tratando aquí los pedidos, las pretensiones del señor Glass, en el que indica sobre su medicación, su salud, su tratamiento y otras cosas más. Como le indiqué al principio de esta audiencia, debemos contar con la presencia del MSP, porque el MSP es el que le diagnostica, lo medica, le lleva sus controles y es quien puede probar en esta audiencia que no se han vulnerado los derechos a la salud del señor Glass. Es quien lleva el control, señor juez. Entonces, es sumamente importante, si vamos a entrar a analizar con un médico particular la salud del PPL, debería aquí estar el órgano que he indicado, que es el Ministerio de Salud Pública, que tiene, por conocimiento que tengo, tiene los informes preparados para esta audiencia para demostrar que se ha cumplido con todo lo debido. Esa es mi petición, señor juez. Muy bien, muchísimas gracias, señora representante de la Procuraduría, mi querida doctora Natalia. Vamos escuchando esto, vamos a la intervención del distinguido doctor Gustavo Espín. Vamos. Doctor, si me permite de manera muy puntual, referirme respecto de este habeas corpus en función de que es un habeas corpus correctivo, me adhiero a lo pedido por parte de la Procuraduría General del Estado respecto de la comparecencia del Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta que los derechos que se pretenden manifestar es en contra del ente rector en materia de salud, a fin de no dejar en indefensión al Ministerio de Salud Pública respecto de cualquier decisión que su autoridad tome. Si es necesario que comparezca el Ministerio de Salud Pública en calidad de accionado, incluso subsanando la omisión por parte del legitimado activo. Devuelvo el uso de la voz, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Distinguido doctor Luis Gómez, su intervención. Muchas gracias, señor magistrado. De igual manera, esta carta de Estado se adhiere a las peticiones realizadas por el SNAE y por la Procuraduría General del Estado a ser relevante de manera que se cuente con el Ministerio de Salud Pública, quien es el ente rector en temas sobre temas médicos y de salud hoy accionante. Es importante garantizar el derecho a la defensa del Ministerio de Salud Pública y así conformar de manera adecuada el litisconsorcio dentro de la presente causa. ¿MDI qué es? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer una observación bastante importante respecto de lo que se ha solicitado por parte de manera inicial por la doctora Escobar de la Procuraduría General del Estado y acompañado luego por los representantes del Ministerio del Interior y del SNAI específicamente, también acompañado del doctor Escobar por parte del Centro de Privación de Libertad. Al parecer no se ha tenido la observación clara o la atención clara a la disposición de este juzgador en la calificación amplia, bien detallada por parte del juez respecto de la comparecencia a este juicio constitucional, a esta revisión de reclamo jurisdiccional, ¿verdad? Y en ese sentido, abogada Natalia, por favor, su audio apagado. Última vez que se lo dispongo. En ese sentido, claramente este juzgador ha determinado, primero, de la admisión al trámite,
se ha hecho y se ha establecido la interposición en contra de las partes accionadas, específicamente direccionado por la parte accionante. En el mismo sentido, se ha hecho la disposición expresa en el numeral segundo de los elementos y la notificación y obligatoriedad a comparecencia, audiencia que ordenó este juzgador. En ese sentido, en el marco de las facultades constitucionales que estableció este juzgador, se obligó, se notificó a las partes para que comparezcan con todos los representantes técnicos. Y voy a ser preciso: jefes de área o de unidad médica y de salud, operacionales, administrativas, de trabajo social, del SNAI, así como de la dirección de los centros de privación ordenados a comparecer a esta audiencia, con la responsabilidad directa y administrativa de la máxima autoridad de los centros de privación de libertad, en este caso, y también de la Secretaría Nacional del SNAI. Es decir, indiqué que cada director general deberá acompañar de los asistentes técnicos, jefes de unidades o directivos de salud, representantes del Ministerio de Salud Pública, conforme los protocolos y las acciones, gestiones internas que deben de ser ejecutadas para, en ese sentido, poder tener una audiencia de manera dinámica y que puedan todos intervenir en el sentido de que cuando tengamos una situación técnica de salud que refiere y que presenten ante este juez, pues sin lugar a dudas, los técnicos puedan tener apreciaciones que entendamos nosotros, tanto ustedes como justiciables, y el juez respecto de estas situaciones específicas. Eso no lo dice solamente como orden este juzgador. Eso está reglamentado en el reglamento, valga la redundancia, del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Revisen la resolución del 30 de julio del año 2020, en donde se genera este reglamento, dicho sea de paso, de manera amplia, no solamente en el aspecto de salud, sino en el aspecto de seguridad, en el aspecto de traslados, de padecimientos de enfermedades especiales, en el trato y la dirección o directriz que debe de tener la entidad, en este caso el Centro de Privación de Libertad, como máxima autoridad institucional en representación o en cuidado o custodio del sentenciado, en este caso, accionante. En ese sentido, se hace esa observación a todos y cada uno de ustedes, porque al parecer no han tenido la prolija revisión de la orden constitucional en la solicitud de comparecencia. Por favor, en ese sentido, mi querido doctor Gustavo y querido doctor Ricardo Escobar, indíqueme si en esta audiencia han acompañado o se acompañan los representantes del Ministerio de Salud, de la unidad médica o de la coordinación médica que realizan las actividades internas de tratamientos y de cuidados médicos. Indíqueme, por favor, señor Ricardo Escobar, en primera instancia. Querido doctor Escobar. Sí, doctor. En virtud de lo que usted me está manifestando, cada módulo en este centro tiene su médico del Ministerio de Salud Pública delegado. En virtud de esta situación, los médicos tienen que subir en este momento. Ahora, si bien es cierto, como usted lo ha ordenado en la notificación, por otro lado, no ha sido notificado, no ha sido el correo de traslado al MSP. El MSP, si bien, perdón, el SNAI, en este caso el CP de Santa Elena, tiene la obligación de velar por la salud tiene la obligación de velar por la salud de los PPL, y para eso está el MSP, que es una institución adscrita, es decir, trabaja de la mano. Pero el hecho de que esté trabajando de la mano no significa que no sea notificado en legal y de debida forma como lo establece la Constitución. Si bien es cierto, usted dispone que en el auto de profesión dispone
que se cuente con la presencia del MSP, trabajadora social, está muy bien, es un mandato constitucional por su autoridad, pero también por parte de la defensa de nosotros se ha violentado, se ha presumiblemente violentado el derecho a la notificación, el derecho a la legítima defensa, el derecho al debido proceso, ¿ya? Por cuanto nosotros tenemos trabajadores sociales que pertenecen al centro, ¿ya? Pero la entidad de salud es básicamente el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública no ha sido notificado de nada. Gracias por su intervención. Me indica, por favor, mi querido doctor Gustavo, su intervención. Muchas gracias, señor juez. Sí, de manera muy puntual, de igual manera, referente a lo que se consultó. Si bien en el auto de calificación su autoridad dispone de la comparecencia del personal de salud, señor juez, revisada la razón de notificación, no consta ninguna notificación realizada al Ministerio de Salud Pública. En función de que los médicos, los psicólogos y los trabajadores sociales no pertenecen a esta cartera de Estado, pues es imposible nosotros coordinar la comparecencia de dichos funcionarios. En ese sentido, señor juez, revisada la razón de notificación, sí nos gustaría que entidades accionadas se siente razón por medio de secretaría, cuál fue el correo electrónico o cuál fue el medio de notificación para el Ministerio de Salud Pública. Señor juez, muchas gracias, devuelvo los palabras. Muchísimas gracias. Mi querida doctora Alejandra Herrera. Sí, Última intervención sí, para decisión del juez. pues, sí, voy a ser muy sucinta también en el sentido de que el Ministerio del Interior, en la intervención del Ministerio del Interior, en este sentido, señor juez, cabe recalcar que el SNAI y el Ministerio de Salud Pública trabajan en conjunto, pero no son de acuerdo a la misma institución. Entonces, el SNAI es la unidad administrativa, el ente administrativo, y el Ministerio de Salud Pública, el SNAI le presta las instalaciones al Ministerio de Salud Pública. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Salud Pública trabaja en coordinación, pero no es parte del servicio. También quiero ponerle en su conocimiento, señor juez, que existe el acuerdo ministerial número 0004906 del 26 de junio del 2014, en el cual se establece que se traspasó la gestión y la prestación de servicios de salud y todos los procesos inherentes a estos que ostenta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el ámbito de su competencia. Entonces, de acuerdo al acuerdo ministerial que está vigente hasta la fecha, el único que tiene la competencia sobre cuestiones de salud es el Ministerio de Salud Pública, no el SNAI. Entonces, en ese sentido, mal haríamos nosotros en pronunciarnos sobre informes médicos cuando es exclusiva custodia esta información del Ministerio de Salud Pública. Y allanándome a las palabras del doctor Gustavo, es que esta cartera de Estado, que es del MSP, no ha sido notificada. Y también quiero dejar en claro que está la sentencia 83715-EP/20, que habla de la relación sustancial entre las partes procesales, señor juez. Nada más, hasta aquí mi intervención. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con lo expresado por este juez, insisto, y quiero que a partir de esta audiencia tengan muy claro y preciso los distinguidos representantes del Estado como autoridades máximas en el ámbito de rehabilitación social, en el ámbito de centros de privación de libertad. La máxima autoridad en función del cuidado y custodio, si bien es cierto, se lo nombra como el Estado ecuatoriano, pues de forma directa esa máxima autoridad en el ámbito general de custodio y de protección del cumplimiento de los derechos humanos, el cumplimiento del reglamento, protocolo de seguridad, de salud y de administración de la rehabilitación social son el SNAI y el Centro de Privación de Libertad. Esto, sin lugar a dudas, apreciados juristas, no exime de ninguna manera que el ente rector de la salud pública, quien garantiza el acceso a la salud pública de las personas, de los centros de privación de libertad, es el Ministerio de Salud Pública. Eso es eminentemente claro y existe pues el conocimiento de todos ustedes y de todos nosotros respecto de esta responsabilidad. Pero la garantía de la persona privada de libertad en la permanencia de los centros de rehabilitación o en los centros llamados ahora de privación de libertad es la máxima autoridad del centro de privación de libertad. ¿Sí? Eso deben de tenerlo clarísimo todos ustedes. ¿Sí?
En ese sentido, sin lugar a dudas, en el marco de el derecho a la defensa, el derecho a la intervención técnica de todas las personas, en este caso, pues vamos a tener por solicitud en esta audiencia de médicos, ¿verdad? Adicionalmente eso, o como contraprestación, como contraparte, como examinación, pues es necesario también tener la presencia de los agentes técnicos del Ministerio de Salud Pública. En ese sentido, este juzgador, querida secretaria, dispone que se haga la notificación formal al Ministerio de Salud Pública por intermedio de su representante en la zona, y asimismo se insiste en la obligación de de cada uno de ustedes como directores para que tengan el acompañamiento de las jefes de unidades, de las personas inclusive que han tenido la intervención en el aspecto de salud de esta persona como accionante. Esa disposición se la da por parte de este juez en esta audiencia, y en ese sentido, querida secretaria, por favor, se toma nota para que la comparecencia de esta representación tenga acceso para el día de mañana a las 8:30 de la mañana. En tal sentido, se ordena pues que se suspenda hasta las 8:30 de la mañana para que todos puedan nuevamente asistir y poder tener esta intervención técnica médico por parte del Ministerio de Salud Pública y, sin lugar a dudas, la examinación de lo que establezca el señor Barreto Zambrano como médico particular que se ha identificado en esta audiencia. ¿Estamos claros de esto, querida secretaria? Querida secretaria, me indica. Muy bien. En tal sentido, entonces, apreciados abogados, personas presentes en esta audiencia, vamos a hacer esa suspensión hasta el día de mañana, 8:30 de la mañana, para continuar en esta parte probatoria. ¿Sí? Gracias a todos por la intervención. Muy buenas tardes. Se hará notificar, obviamente, pues, mediante decreto, los detalles para el tema de la sala Zoom. Me indicará en el transcurso del día la Tienen que dejar hablar a Glass. la judicatura si será el mismo o cambiarán la sala Zoom por efecto del sistema que se tiene en el Consejo. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Sí, perfectamente. Gracias. Muy bien. Doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tengan una muy buena tarde. Gracias, doctor. Saludos a todos. Bienvenidos. ¿Quién es la nena? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, ¿quién es usted? Bueno, buenos días, buenas tardes, bueno, en Ecuador y en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, es algo irrelevante. Bueno, suspenden la audiencia para el día siguiente, 8 de la mañana, si no estoy mal, recién acabo de conectarme. Realmente es repudiable esta situación. A ver, el ingeniero Jorge Glass Espinel está viviendo un momento muy crítico, señores. Está viviendo un momento de que ya ni siquiera ni agua le dan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ni siquiera tiene derecho a tomar agua, a tomar medicinas. ¿De qué estamos hablando? ¿Que quieren muerto? Mejor lo hubieran matado el primer día y no hacerlo sufrir, y lo están torturando prácticamente. Es una tortura del Estado. Y responsabilizamos, soy vocera de